Buenas tardes, Dios los bendiga. Bienvenidos nuevamente este viernes 8 de la noche. Damos gracias a Dios que podemos reunirnos como Jesucristo gobierna desde casa y tenemos nuestro tiempo de cursos. Seguimos con el curso, la serie Camino al Apocalipsis y gloria a Dios, creo que ha sido de bendición, está siendo de bendición. Y vamos a continuar en esta tarde. Todos sean bienvenidos, los que nos están viendo ahí en YouTube, en Facebook, pues les damos la más cordial bienvenida. Y vamos al tema del Apocalipsis, a este bendito libro que fue escrito hace un poco más de 1900 años, pero que es actual. Es un libro actual, es más importante, es más actualizado que el periódico de mañana, porque ya todo lo escrito pues es lo que estamos viviendo y todavía lo que se viene. Entonces vamos a continuar estudiándolo. Pues bienvenidos. Hoy vamos a comenzar con el capítulo 4. Quiero como antecedente decirles que leímos, estudiamos, concluimos lo que son los capítulos 2 y 3 que nos hablan acerca de la Iglesia de Cristo. De acuerdo a la estructura del libro del Apocalipsis, los capítulos 2 y 3 nos hablan del tiempo presente, o sea, del tiempo de la iglesia, del periodo de la iglesia de Cristo que estaría aquí en la tierra. Escribe, dice las cosas que son, es tiempo presente, y es lo que concluimos la semana pasada, el viernes pasado, con las características de las 7 iglesias. Y el mensaje a las 7 iglesias, como vimos, pues nos hablan de cómo será la iglesia durante todo su tiempo aquí en la tierra, cómo es conformada durante todos estos años que nosotros estamos creyendo que son aproximadamente los 2000 años. Por lo tanto, en los capítulos 2 y 3, desde la iglesia 1 hasta la 7, desde Éfeso hasta la Odisea, pues ya está completo el mensaje a la iglesia de Cristo. Miren, en el mundo físico todo tiene un inicio y todo tiene un final. Como escribió el rey Salomón, el sabio Salomón, que todo en el libro de Eclesiastés, que todo tiene su tiempo, que para todo hay un tiempo. Hay un tiempo de nacer, por ejemplo, escribió Salomón, y hay un tiempo de morir. Bueno, pues la iglesia nació en el día de Pentecostés, hace casi ya 2000 años, y va a terminar su periodo en la tierra al final del tiempo de la iglesia, precisamente de la séptima iglesia, que es la iglesia de la Odisea. No podemos decir que va a morir la iglesia, porque la iglesia no muere, la iglesia de Cristo es eterna. Es un ente que Jesús constituyó como algo eterno. Los que creemos en Jesús, Jesús mismo dijo que tenemos vida eterna. Por lo tanto, la iglesia tiene vida eterna, pero sí termina un periodo de la iglesia cuando termina la iglesia de la Odisea. Amén. Entonces, a partir del capítulo 4, que vamos a empezar a leer y vamos a estudiar el día de hoy, vamos a ver que hay un cambio cuando termina de enviarse el mensaje a las 7 iglesias. Entonces les pido que me acompañen, vamos al libro del Apocalipsis, vamos al capítulo 4, versículo 1, son 11 versículos de este capítulo y es donde nos vamos a basar para la enseñanza de esta tarde. Amén. Bueno, gracias a Dios. Vamos a leer. Dice así: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, semejante, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos,
y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por su bendita palabra. Y bueno, vamos a ver que a partir de este capítulo 4 se comienza con se marca un claro cambio desde el versículo 1. Si leemos, dice después de esto, o sea, como que algo está terminado y algo va a comenzar. De por sí la palabra dice después de esto, viene del griego metatauta, que indica que algo ya terminó y algo nuevo va a comenzar. Así es como comienza el capítulo 4 del Apocalipsis. Y comienza así, dice que el apóstol Juan ve una puerta abierta en el cielo y oye la invitación, que es precisamente la voz de nuestro Señor Jesucristo, que le dice: sube acá, sube acá. Este sube acá es precisamente el arrebatamiento de la iglesia, que es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Vamos a empezar a hablar de las cosas que son en el libro del Apocalipsis. Dentro de su estructura son las cosas que pasarán en el futuro. Amén. Las cosas que pasarán en el futuro. Ese sube acá es la invitación que le hace Cristo al apóstol Juan, cuando precisamente la obra de la iglesia, el mensaje a las 7 iglesias es terminada ahí en los capítulos 2 y 3 de este libro. Y este sube acá, vamos a ver más adelante, precisamente es lo que la iglesia de Cristo nosotros llamamos el arrebatamiento de la iglesia, que es parte de la doctrina cristiana que debemos aprender. La iglesia de Cristo, dijimos, está terminando su obra aquí en la tierra, y entonces terminando su obra es inmediatamente, en base a este versículo, es arrebatada al cielo. Esa palabra cielo viene del griego ouranos, que significa a la morada de Dios. El Juan, que en este caso representa a la iglesia, es arrebatado al cielo. O sea que el tiempo presente, que son las cosas que son del Apocalipsis, termina con el mensaje al concluir el mensaje de las 7 iglesias y al efectuarse el arrebatamiento de la iglesia. Las cosas que son, que Jesús nos habla de la estructura de este libro, terminan precisamente cuando la iglesia concluye y es arrebatada. Y a partir del capítulo 4, pues comienza este tiempo futuro que son las cosas que serán después de estas. ¿Después de qué? Pues después de
la existencia de la iglesia, de las 7 iglesias, terminan las iglesias y entonces sigue un tiempo futuro. Entonces los capítulos 4 y 5 del Apocalipsis nos van a dar un breve panorama de lo que es la iglesia, pero ya no aquí en la tierra, sino más bien allá en el cielo. La iglesia, nosotros, los que seamos arrebatados, creyendo que nosotros somos esa generación que será arrebatada, pues estaremos allá en el cielo con Cristo durante 7 años, como está escrito. Nosotros iremos allá al tercer cielo, al mismo trono de Dios. Y a la par, en este mundo se va a dar lo que la Biblia, la palabra de Dios llama la tribulación, gran tribulación, o la semana 70 de Daniel, que también son precisamente 7 años aquí en la tierra, y que comienzan a partir, vamos a ver, ese tiempo de tribulación va a comenzar en la Biblia, en el Apocalipsis, a partir del capítulo 6, porque dijimos que el capítulo 4 y 5 del Apocalipsis está dedicado a darnos una breve visión de lo que será la iglesia en el cielo, que quiero decirles que ese es otro tema que pues probablemente vamos a tener que dar una enseñanza, una clase acerca de ese punto, la iglesia en el cielo. ¿Qué vamos a hacer nosotros, la iglesia con Cristo allá en el cielo? Hablaremos de lo que es las bodas del Cordero. Dice la Escritura que allá nos presentaremos en un tribunal, en el tribunal de Cristo, pero no será un tribunal de juicio para nosotros la iglesia, sino más bien un tribunal de recompensas por lo que hayamos hecho mientras estuvimos en esta tierra como creyentes y como iglesia. Amén. Entonces, a partir del capítulo 6, pues ya empieza lo que es la tribulación en la tierra, pero nosotros estaremos allá con el Señor precisamente en esos 7 años en el cielo. ¿Por qué? Porque fuimos arrebatados por el Señor. Quiero hacerles ver que no es una simple coincidencia que la iglesia, que Juan haya sido arrebatado al cielo precisamente al terminar el mensaje a las 7 iglesias. No es una simple coincidencia pues que él haya sido trasladado al cielo inmediatamente al concluir ese mensaje. Esto nos habla de que, y es lo que nosotros estamos creyendo, de que el arrebatamiento de la iglesia es un evento tribulacional, así se escribe, pretribulacional. Amén. Juan, la iglesia, que representa a la iglesia, va al cielo para ver la tribulación precisamente desde allá arriba, desde allá al cielo. O sea que, en pocas palabras, Juan, nosotros, la iglesia, pues seremos arrebatados al cielo para ver la tribulación aquí en la tierra, pero nosotros la veremos allá en el cielo, la veremos en Sky, ¿verdad? Si lo quieren ver así, por Sky y a todo color. Nosotros seremos arrebatados para ver lo que va a suceder aquí en la tierra en esos 7 años. Y aquí también es muy importante, con respecto a este punto que comentamos, que el arrebatamiento es pretribulacional, que hay diferentes interpretaciones dentro de la misma iglesia, dentro de la teología de los cristianos hay diversas interpretaciones, pero nosotros nos tenemos que ir a la interpretación que esté basada, fundamentada plenamente en la palabra de Dios. Por ejemplo, les puedo decir que hay 4 interpretaciones. Está la pretribulacional, que es la que estamos comentando, que comienza el arrebatamiento, es efectuado precisamente previo a la tribulación. Pero hay otra interpretación que dice que no, que el arrebatamiento será a la mitad de la tribulación. Y, o sea, a los 3 años y medio, si nosotros sabemos que la tribulación dura 7 años, bueno, la mitad son 3 años y medio. Muchos teólogos también dicen, el arrebatamiento va a ser a la mitad de la tribulación. ¿Y por qué dicen esto? Bueno, porque
ellos dicen, bueno, la primera mitad de la tribulación es precisamente la persecución del anticristo a la iglesia, y a partir de la segunda mitad de la tribulación pues es ya la ira de Dios. Entonces la iglesia sí tiene que pasar por la persecución del anticristo para ser limpiada, lavada, purificada, y ya no pasará por la segunda mitad, porque ya la segunda mitad es precisamente la ira de Dios sobre este mundo, sobre la tierra, y por eso ya no estará la iglesia. Pero bueno, esa es otra interpretación, a la mitad de la tribulación. Otra interpretación dice que, bueno, no, que la iglesia no será arrebatada sino hasta que termine la tribulación. O sea, a esta doctrina se le llama la post-tribulacional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que un poquito antes de que Cristo venga por segunda vez, entonces la iglesia sí es arrebatada, por decirles algo así, unos días antes de que Cristo venga por segunda vez al final de los 7 años, la iglesia es arrebatada para ser transformada y inmediatamente baja con Cristo para gobernar el milenio que está escrito ahí en el libro del Apocalipsis. Esta es otra interpretación. Y la cuarta y última interpretación con respecto al arrebatamiento es que no habrá arrebatamiento. O sea, muchos en el cuerpo de Cristo interpretan que esto del arrebatamiento pues es un cuento de hadas, es algo muy bonito, pero definitivamente no es cierto que la iglesia sea arrebatada. Entonces, nosotros tenemos, repito, que basarnos en lo que dice la Escritura y entender e interpretar la Escritura, porque la palabra de Dios no es de interpretación personal. Tenemos que interpretarla a la luz del Espíritu Santo y a la luz de lo que está escrito en la misma palabra, porque la palabra de Dios se explica por sí sola. Amén. No necesita que la interpretemos. Además, quiero decirles que de la razón que nosotros estamos creyendo en un arrebatamiento pretribulacional, hay otras razones por las cuales nosotros estamos a favor de esta postura. Les voy a decir, además de que la que acabamos de comentar, que termina el mensaje a las 7 iglesias e inmediatamente hay una voz del cielo que le dice a Juan: ven, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Pues hay otras razones. Por ejemplo, la iglesia de Cristo tiene la promesa. Una de las razones es que será preservada de la ira de Dios venidera, como está escrito precisamente ahí, y ahí sí les voy a pedir que me acompañen, en Apocalipsis 3:10, en el capítulo anterior, dice así, en el mensaje de Jesús a la iglesia de Filadelfia. 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre la tierra. Esa hora de la prueba estamos interpretando que es precisamente la gran tribulación, y que el Señor guardará a su iglesia de esa hora de la prueba. Esto ratifica el arrebatamiento pre-tribulación. Y hay otra cita en 1 Tesalonicenses, le voy a pedir que me acompañen, 1 Tesalonicenses 1:10. 1 Tesalonicenses 1:10, vamos a ver qué dice. Dice así, 1:10 de 1 Tesalonicenses. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, a Jesús, el cual resucitó de los muertos, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Entonces, esta es otra razón por la cual nosotros pensamos que el arrebatamiento es pre-tribulación. Otra razón es que se da inicio precisamente al cumplimiento de la semana 70,
que está pendiente para el pueblo de Israel. Esa es otra de las razones en que la iglesia no participa. La iglesia no va a participar de la semana 70, solamente el pueblo de Israel. La iglesia, quiero decirles, no participó en las 69 primeras semanas de la profecía de las 70 semanas del profeta Daniel. Recuerden que esta profecía habla de que en la semana 69 es muerto el Mesías y nuestro Señor Jesús muere precisamente en las 69 semanas, que son, acuérdense que son semanas de 7 años, muere precisamente en esa fecha, y queda pendiente una semana de 7 años, o sea, la semana 70. Y por lo tanto, la iglesia no existió en ese periodo de 69 semanas primeras. Esa profecía es exclusivamente para el pueblo de Israel. Por lo tanto, nosotros, la iglesia, no participamos en la semana 70, que es un trato de Dios con su pueblo Israel. Amén. Recuerden que hubo un paréntesis de la semana 69 a la semana 70, y ese paréntesis se llama la era de la iglesia. Se llama la era de la gracia en la cual estamos viviendo. La era de la gracia que termina también con el arrebatamiento de su iglesia, de la iglesia de Cristo, para que Dios empiece otra vez a tratar con el pueblo de Israel. Amén. Esa es otra de las razones. También otras razones es precisamente esta, que se hace una clara diferencia entre lo que es Israel y la iglesia. Aquí podemos, bajo esta interpretación pretribulacional, nos damos cuenta que el trato de Dios es uno con la iglesia en esos 7 mensajes a la iglesia, un periodo de 2000 años, y es un trato muy diferente al pueblo de Israel, donde Dios va a empezar a tratar otra vez en lo espiritual con el pueblo de Israel, para que lo acepten como su Señor y Salvador, para que acepten a Jesús como el Mesías verdadero. Amén. Gloria a Dios. Y tenemos otras razones. Por ejemplo, a partir del capítulo 6 y hasta el capítulo 19, pues ya la iglesia no aparece, no vuelve a aparecer. La iglesia mencionada en todos esos capítulos que tienen que ver precisamente con la semana 70, la semana de la gran tribulación, la semana que dice ahí que es la hora de la prueba sobre el mundo. No aparece más la iglesia en el Apocalipsis, vuelve a aparecer hasta el capítulo 20, cuando viene Cristo y regresa Cristo con su iglesia. Entonces, esa es otra de las razones por las cuales nosotros podemos irnos bajo esta postura pretribulacional. ¿Qué más? No hay, por ejemplo, tampoco hay instrucciones para la iglesia para el periodo de la tribulación. Lo que sí hay para el pueblo de Israel, sí, Jesús en Mateo 24, en Lucas 21, en Marcos 13, dejó instrucciones claras para el pueblo de Israel para prepararse para ese tiempo, pero no para la iglesia. Sí hay instrucciones para la iglesia, pero para prepararnos a irnos en el arrebatamiento y no quedarnos en esa semana 70. Amén. Sí, gloria a Dios. Vamos bien. Sí, vamos viendo todos estos puntos. Nos van quedando claros. Gloria a Dios. Qué bueno. Entonces no hay una preparación para la iglesia, para nosotros, para quedarnos en la tribulación. Básicamente, pues son esos 5 más el primero, son 6 razones por las cuales nosotros podemos decir que es un arrebatamiento pre-tribulación, pre-semana 70, que termina el mensaje de la iglesia y nos vamos con Cristo, como Juan fue llevado al cielo a ver lo que pasaría posteriormente aquí en la tierra, o sea, el tiempo futuro. Comienza el tiempo futuro del Apocalipsis, comienza precisamente con el arrebatamiento de la iglesia en el capítulo 4, 5,
que es la iglesia allá en el cielo, y a partir del 6 en adelante ya es las cosas que serán después de estas. Amén. Entonces vamos a ver 3 versículos básicos que en el Nuevo Testamento que nos hablan del arrebatamiento. El primero fue descrito por nuestro Señor Jesús precisamente en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 3. Vamos a verlo así rápidamente. Juan 14, versículos 1 al 3 dice: esta es la primera ocasión en la que Jesús hace referencia, estando aún con vida antes de ir a la cruz, acerca del arrebatamiento de la iglesia. En ese momento la iglesia ignoraba, la iglesia no tenía revelación, no conocía este misterio que fue revelado posteriormente a través del apóstol Pablo, pero Jesús ya lo hizo ver. Ahí les dice en Juan 14, 1 al 3, les dice: no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo les hubiera dicho: voy pues a prepararles lugar para ustedes. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Esa es la primer enseñanza de Jesús acerca del arrebatamiento de su iglesia. Jesús murió, resucitó, ascendió al cielo y se fue al cielo. Precisamente ahí dice esta promesa, para prepararnos una morada, para prepararnos un lugar para nosotros, la iglesia, allá en el cielo. Una morada, por ejemplo, en su significado, en el griego es morada del griego mone, que significa residencia, mansión, habitación, lugar para permanecer o lugar de permanencia. Entonces Jesús, con esta promesa, Él va al cielo y dice: voy a prepararles lugar allá en el cielo, voy a prepararles una mansión. Imagínense si el Señor lleva casi 2000 años que ascendió al cielo, casi ya estamos por cumplir los 2000 años, y el Señor en esos 2000 años nos está preparando una morada, una residencia. Pues imagínense nada más qué tipo de residencia el Señor nos va a dar a nosotros, los que seamos arrebatados, a su iglesia, a los que el Señor nos lleve con Él a esos 7 años de gran bendición allá en su trono, en la residencia que Él tiene preparada, en la morada que Él tiene preparada para nosotros. O sea, nos podemos dar cuenta, nos podemos imaginar un poquito cómo será esa morada celestial, esa residencia que el Señor lleva ya 2000 años preparando para su iglesia, para su pueblo. Pues gloria a Dios. Es algo que nos podemos imaginar y que es una esperanza para nosotros, la iglesia, de que el Señor nos lleve a un lugar de residencia donde hay tantas bendiciones, donde está la misma presencia de Dios, donde está el trono de Dios. Bueno, nuestra mente finita no nos podemos ni imaginar lo que hay allá arriba. Dice que el apóstol Juan dice que vio cosas que no ni siquiera pude describir con palabras, porque vio cosas majestuosas, grandiosas, que jamás había visto en su vida, cuando tuvo esa bendición de ser llevado allá hasta la morada de Dios, hasta el tercer cielo. Vamos ahora a ver, esa fue la primera cita que Jesús nos da acerca del arrebatamiento, pero hay una cita que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, que es una cita acerca del arrebatamiento que es fundamental para conocer más acerca de esta doctrina del arrebatamiento. Está ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18, y vamos a leerla. Dice así: está escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica. Está dando respuestas a preguntas que les estaban haciendo los hermanos de esa iglesia, y les dice, versículo 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen,
para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual les decimos en palabra del Señor que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Amén. Aliéntense. Esta es una, dice, alentémonos con estas palabras, o sea, que nos den ánimo, saber que el Señor un día va a venir a arrebatar a su iglesia. Esta es una enseñanza fundamental, dijimos, dada por el apóstol Pablo, que repito, fue el que recibió el misterio del arrebatamiento. De entre todos los apóstoles fue el primero en recibir este misterio y él lo enseñó a la iglesia. Y Pablo está respondiendo a los nuevos creyentes en la iglesia de Tesalónica con respecto a los seres queridos que habían muerto en aproximadamente 6 meses que él les había compartido acerca de la salvación, en un periodo más o menos como de 6 meses en que Pablo los condujera a Cristo. Ellos querían saber, la iglesia en Tesalónica, qué iba a pasar o qué pasaría con los que ya habían aceptado a Cristo pero habían muerto. Amén. Ellos querían saber qué pasaría con ellos. Bueno, pues Pablo les había prometido también que Cristo iba a volver para llevarlos a la casa del Padre en el cielo. Y en este caso, ¿verdad? Pablo, él tenía la idea de que el arrebatamiento iba a ser en su generación, que iba a ser un arrebatamiento rápido, que Cristo iba a regresar rápidamente durante esa generación. Por eso el apóstol Pablo les escribe y les dice a los tesalonicenses, les dice, no se preocupen, miren, los muertos en Cristo duermen, ¿verdad? Esperando la resurrección. Y van a ser los primeros en resucitar. Pero nosotros los que todavía y los que estemos vivos, entonces nosotros seremos arrebatados. O sea, Pablo era un firme creyente en que el arrebatamiento iba a ser en su generación. Amén. Ahora sí que en la primera iglesia. Y les quiero decir por qué. Bueno, porque Pablo no había en ese momento, Pablo todavía no conocía este bendito libro del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque este libro del Apocalipsis fue escrito aproximadamente 30 años después de lo que está escribiendo aquí el apóstol Pablo. Gloria a Dios. Recuerden que Juan es el último de los apóstoles con vida que recibe la revelación del Apocalipsis. Y Juan la recibe hasta el año 95 después de Cristo. El apóstol Pablo fue ejecutado por los romanos precisamente en la ciudad de Roma en el año aproximadamente 65 después de Cristo. O sea que fíjense lo que no vio el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no vio ni cuando cayó Jerusalén en el año 70, cuando los romanos dirigidos por Tito, por el general Tito, vinieron y destruyeron el templo, destruyeron Jerusalén, dispersaron a todos los judíos. Eso no lo vio el apóstol Pablo. Ni siquiera vio ni escuchó acerca del Apocalipsis, no conocía el Apocalipsis, no conoció el Apocalipsis, amén, como nosotros lo conocemos y lo estamos estudiando, amén, un poco más de 1900 años después de escrito, lo estamos estudiando y estamos teniendo revelación acerca de este bendito libro. Entonces, imagínense, Pablo pensaba que iban a ser arrebatados en su tiempo, en su generación, lo cual sabemos pues que no pasó. Entonces, ¿qué les puedo decir yo, hermanos? Si el apóstol Pablo se equivocó, pues que no me equivoque yo. No, no es cierto. No es cierto. ¿Por qué? ¿Por qué no nos podemos equivocar, hermanos? Porque
nosotros ahora ya tenemos este bendito libro del Apocalipsis. Gloria a Dios, fue escrito para nosotros, fue escrito para prepararnos a la iglesia. El Señor llevó a Juan para que viera el pasado, el presente y el futuro. Amén. Y nosotros es lo que estamos viendo y entendiendo el día de hoy. Recuerden que una de las señales positivas de estos tiempos es que nosotros podemos entender ya la profecía bíblica, que el Señor quitó los sellos a esta generación, a la última generación, para que entendiéramos todo lo que es la profecía bíblica. Amén. Entonces, sí nos queda claro este punto, porque el apóstol Pablo pensaba que en su generación iba a ser el arrebatamiento y no fue así. Amén. Entonces, aquí quiero añadir algo aquí. Pablo hace referencia, porque por una pregunta de una hermana hace algunos días, con referencia a por qué dice que duermen, por qué dice que los muertos en Cristo se les representa como dormidos. Bueno, dice precisamente el apóstol Pablo utiliza esa palabra duermen para hacer diferencia entre los cristianos, los que mueren en Cristo, con la salvación de Cristo, dice la Escritura, aunque hayan muerto físicamente, amén, no están muertos, sino están dormidos, aunque no duermen realmente, porque dice la Escritura que cuando dormimos, una persona que muere en Cristo, su alma va al paraíso, va con Cristo, va con Dios, sube al cielo. Una persona, entonces esa es la diferencia que está haciendo el apóstol Pablo. No es que cuando muramos vayamos a dormir. No vamos a dormir, vamos a ir al cielo con el Señor, con Cristo, nuestra alma va con Él, esperando la resurrección del cuerpo para entonces ya integrarse al cuerpo nuevamente. Amén. Pero yo puedo decirles que hay más hermanos dormidos, pero vivos, que los que mueren y supuestamente están dormidos, que en realidad no están dormidos. Entonces hay que entenderlo así. Simplemente lo utilizó el apóstol Pablo para hacer diferencia entre los muertos en Cristo, que ellos están durmiendo esperando la resurrección. Amén. Entonces no es que nos vayamos a dormir en el tiempo que muramos hasta que Cristo venga, no vamos a dormir. Es más, si hay algún hermano o alguien que ya se haya dormido con esta predicación, pues ahí, si lo ve, pues ahí despiértelo, porque yo no los puedo ver desde acá. Entonces, gloria a Dios, el alma de alguien que muere sin Cristo, desafortunadamente, pues va al infierno. Por eso necesitamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, vamos conforme a esta cita de 1 Tesalonicenses 4, vamos a ver algunos sucesos principales acerca del arrebatamiento. El primero de ellos es que dice ahí que Jesús descenderá del tercer cielo, del cielo de su trono, del tercer cielo, y va a descender únicamente hasta el primer cielo. Esto es, dice ahí, a las nubes. Cristo va a descender a las nubes. En ese arrebatamiento no va a poner sus pies en la tierra, sus pies no pisarán la tierra, como lo será en la segunda venida, que dice que sus pies pisarán el monte de los olivos. No es así. Por eso también estamos creyendo que el arrebatamiento es al inicio, amén, de la tribulación, antes de la tribulación. Y solo la iglesia podrá ver a Jesús, solo la iglesia que esté preparada podrá ver a nuestro Señor Jesús venir en los cielos, amén, bajar del tercer cielo hasta el primer cielo. Dice ahí el texto, dice que descenderá Jesús con voz de mando, o sea, Jesucristo va a bajar con voz de autoridad, con autoridad nuestro Señor Jesús. Este es un gran privilegio para la iglesia, que el mismo Jesús va a bajar Él personalmente por nosotros. ¿Con qué? Con voz de mando. Dice con voz de arcángel. Con voz de arcángel, ¿por qué? Porque Él bajará con sus arcángeles, con sus ángeles, amén, a recoger a su iglesia en el primer cielo. Lo más seguro es que habrá guerra, ¿verdad? En ese momento dice la Escritura que también todos los demonios serán echados a la tierra, amén. Entonces los cielos estarán libres para que nosotros podamos subir con el Señor.
con nuestro Señor Jesucristo. También dice que descenderá con voz de trompeta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que Jesús, esto no vamos a poderlo enseñar hoy porque es un tema muy largo, pero en una de las fiestas, de las 7 fiestas de Israel, que es precisamente la quinta fiesta, la fiesta de las trompetas, es que Jesús está haciendo referencia a que Él bajará en una fiesta de Israel, que será la fiesta de las trompetas. Como todo se ha cumplido en todo lo que tiene que ver con las 7 fiestas de Israel tiene que ver con Jesucristo, y todas las primeras 4 fiestas tienen que ver exactamente en las fiestas de Jesús, comenzando con la Pascua, con los panes de la proposición, con las primicias, con la fiesta de Pentecostés, cuando nace la iglesia. Bueno, el siguiente evento tiene que ser precisamente en una fiesta de las trompetas. Por eso dice ahí que Jesús bajará con voz de trompeta. A la final trompeta, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, eso lo veremos en otro momento. Otro punto importante es que dice ahí que los muertos en Cristo, los dormidos, ¿verdad?, que escribió ahí Pablo, que no están dormidos, serán los primeros en resucitar. Y nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados. Amén. Imagínense, con respecto a este punto de los muertos en Cristo, imagínense todos los millones de cristianos que han muerto en Cristo durante los últimos 2000 años. Bueno, ellos van a resucitar precisamente en el día del arrebatamiento de la iglesia. Esto va a ser un evento, quiero decirles, glorioso. No podemos imaginarnos ni siquiera cuántos millones son, pero sí serán varios millones, muchos millones de los que murieron en Cristo durante 2000 años. Y dice que serán sacados de sus tumbas. Este va a ser un evento muy tremendo, porque quiero decirles que cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz, dice que al momento de morir Jesús, algunos santos, algunos creyentes en Él, salieron de sus tumbas, y es más, fueron a la ciudad de Jerusalén, y muchos se maravillaban, decían, bueno, pues este estaba muertito y anda por aquí. Bueno, dice que hubo un terremoto, precisamente porque se abrieron muchas tumbas y muchos fueron resucitados, como precisamente cuando muere nuestro Señor Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cuando venga el arrebatamiento, tantos millones de muertos en Cristo que saldrán de sus tumbas, pues habrá un gran terremoto en la tierra. Un día también hablaremos, ¿verdad? Porque a veces vemos películas que de repente desaparecen mucha gente. Yo quiero decirles que muchas de esas películas no están apegadas a la palabra de Dios. Yo lo que pienso es que simplemente porque dicen, se van a caer aviones, se van a caer aviones del cielo, y porque el que iba manejando el piloto era cristiano, y bueno, pues quién sabe, ¿verdad? Hasta ahorita yo no conozco ningún piloto cristiano, ¿verdad? Yo no conozco pilotos cristianos, y realmente pues son los menos los cristianos los que están preparados para el arrebatamiento, para la venida de Cristo, que los que hay en el mundo. ¿Qué les podría decir? Estamos 1 a 10, de cada 10 personas 1 tiene a Cristo. Entonces, no se crean que va a ser algo así tan espectacular y adicional al terremoto que ha de venir, y esto de los ovnis, de los extraterrestres que dicen que... Entonces, bueno, no quiero andar en este punto, pero no es como nos lo pintan en las películas, que todo se vuelve un caos por este arrebatamiento de la iglesia, que de alguna manera el diablo, Satanás, pues lo hará menos, lo hará, lo tratará de pasar como algo sin importancia. Con un terremoto tan grande, imagínense cuánta gente no se pierde, no muere en un terremoto y desaparece. Bueno, ¿qué les puedo decir? Entonces, ese es otro punto que les quería comentar con respecto a los muertos en Cristo. Y el tercer punto que podemos ver ahí en 1
Primera Tesalonicenses 4, es que nosotros los que estemos vivos, dice ahí la Escritura, que seremos arrebatados, ya que creemos que somos, como hemos dicho, la última generación. Esto es el harpazo. Esta palabra arrebatados viene del griego harpazo, que significa apoderarse, capturar, arrancar, tomar con fuerza, llevarse rápidamente, liberar, rescatar. Amén. Todos esos sinónimos tiene esta palabra harpazo, que de ahí viene la palabra arrebatamiento. Cristo viene a arrebatarnos. Otro punto importante es que dice que recibiremos al Señor en el aire. Amén. Lo veremos en el aire. Nos vamos a encontrar con nuestro Señor Jesús en el aire. Y otro de los puntos importantes sobre el arrebatamiento está en otra de las citas bíblicas que quiero compartirles. Esta va a ser la última cita que veremos. Está en Primera de Corintios, en el capítulo 15, versículos 51-53. Ahí en 1 Corintios 15, 51, 53 hay otras citas que nos complementan lo que va a suceder precisamente en este arrebatamiento. Vamos a leerlo ahí en 1 Corintios 15, 51 dice: He aquí les digo un misterio. Acuérdense, ahora está escribiendo Pablo a la iglesia en Corinto. Les dice, les digo un misterio. Un misterio es algo que estaba oculto, pero que está siendo revelado, en este caso, a través del apóstol Pablo. Dice: no todos dormiremos, insistía el apóstol Pablo, pero todos vamos a ser transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, amén, a la final trompeta, dice, porque se tocará la trompeta, o sea, la fiesta de las trompetas, y los muertos, dice, serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Otro de los puntos importantes acerca del arrebatamiento es que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esa palabra transformados viene del griego ayazo, que significa cambiar la forma o naturaleza de algo, hacer algo diferente, es modificar. Amén. Ahí dice la Escritura que, y sabemos que nosotros hoy tenemos un cuerpo mortal, un cuerpo que se deteriora cada día, que muere, por así decirlo, cada día, que es endeble. Ahora que está problema de la peste, del coronavirus, pues nos damos cuenta que somos vulnerables. Cualquiera en cualquier momento puede morir por un virus que se mete aquí a este cuerpo, ¿verdad? Pero ese día glorioso, dice la Escritura, que seremos cambiados, seremos transformados, que se nos quitará este cuerpo mortal y se nos será dado un cuerpo inmortal. Amén. Gloria a Dios. Ese es un día, por lo tanto, glorioso. El día del arrebatamiento, quiero decirles, no nomás es irnos allá con Cristo arriba, es que seremos transformados. Amén. Se nos darán nuevos cuerpos, un cuerpo glorioso, un cuerpo que ya no muere, es un cuerpo como que el que tenía Adán y Eva antes del pecado, era un cuerpo no mortal. El cuerpo murió, acuérdense, el cuerpo, el alma y el espíritu murieron cuando pecamos, cuando nuestros antepasados decidieron cometer pecado, y dice que todos nacimos bajo ese pecado, todos seguimos pecando. Por eso tenemos en este tiempo un cuerpo mortal, pero ese día, el día del arrebatamiento, recibiremos un cuerpo que es sobrenatural, amén, un cuerpo transformado, un cuerpo cambiado, un cuerpo que ya no muere, es un cuerpo eterno. Gloria a Dios. Entonces, este es otro punto importante sobre el arrebatamiento. Y el último punto importante es que dice la Escritura que estaremos con el Señor por siempre. Amén.
Primeramente estaremos 7 años allá arriba en el tercer cielo, en el trono de Dios, delante de la presencia de Dios. ¿Sí? La iglesia estaremos en las bodas del Cordero, estaremos en el tribunal de Cristo, amén, para recibir recompensas. Estaremos, yo creo también, pues que en ese tiempo preparándonos, el Señor nos preparará para su segunda venida aquí a la tierra, en la cual dice que vamos a gobernar con Cristo esta tierra durante 1000 años, literalmente. O sea, Cristo nos volverá a traer a la tierra y aquí vamos a reinar con Él. Vamos a reinar con Cristo durante 1000 años este mundo, amén. Será un mundo cambiado, un mundo transformado. Será el milenio de Cristo, que también veremos en el Apocalipsis, ya casi al final, en los capítulos 20 al 22, veremos el tema del milenio. Pero, gloria a Dios, el Señor, ¿verdad?, nos va a llevar con Él durante 7 años a partir de este acto glorioso que es precisamente el arrebatamiento. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esto es lo que la enseñanza del día de hoy. Amén. Juan es llevado al cielo. Como verán, solo tuvimos tiempo de ver prácticamente Apocalipsis, lo que escribió Juan en Apocalipsis 4, versículo 1, cuando es llevado al cielo el apóstol Juan y el Señor le muestra lo que pasaría después. Recuerden, 4 y 5 de Apocalipsis es un breve panorama de la iglesia en el cielo, que creo que ese es el tema que veremos el próximo viernes, la iglesia allá en el cielo. ¿Qué vamos a hacer allá en el cielo? Y ya después, que tienen que ver los capítulos 4 y 5, y ya después del 5 en adelante, entonces veremos lo que es ya la tribulación. Empezaremos con los sellos, ahí en el capítulo 6, cómo Jesús desata los 7 sellos, y con eso comienza ya el periodo de la tribulación. Gloria a Dios. Entonces, pues amigos, hermanos, espero que pues este tiempo haya sido de grande bendición, que hayamos aprendido algo nuevo. Gloria a Dios. Como ven, hay mucho que aprender y gracias a Dios porque el Señor nos está enseñando, nos está revelando. El Espíritu Santo está aquí en medio de nosotros. Yo quisiera que termináramos con una oración dándole gracias por este evento glorioso que es el arrebatamiento, que nosotros como iglesia creemos que es el arrebatamiento es pretribulacional, la tribulación, que es antes de la tribulación. Entonces, porque por todo lo que hemos comentado y que está apegado a la Escritura y que es una bendición, es una recompensa para nosotros que estamos esperando ese glorioso día. Yo quiero decirles, en lo personal, yo ya tengo muchos años esperando ese día tan glorioso. Aún antes, quiero decirles, aún antes de que yo conociera más a profundidad la Escritura, este tema, esta doctrina, ya el Señor lo había puesto en mi corazón. Yo ya contaba, yo decía más o menos por qué fechas va a regresar el Señor, ¿verdad? Sabemos que el día y la hora no lo sabemos, pero el tiempo, el kairos, ¿verdad?, es el que estamos viendo, es el que estamos viviendo, y estamos confiando que nuestro Señor Jesús viene pronto. Primero por su iglesia, tratará con su pueblo de Israel, y después, terminando esos 7 años de tribulación, vendrá, ¿verdad?, para gobernar este mundo durante 1000 años. Amén. Entonces vamos a hacer una oración. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, por esta enseñanza. Gracias por esta promesa maravillosa, Señor, que nos diste en tu palabra. Gracias por este arpazo, este arrebatamiento, Señor, que estamos confiando que vendrá pronto sobre nosotros, sobre la iglesia, que nos sacarás antes de la ira venidera, Señor. Gracias, Señor, gracias, porque no nos pusiste para ira, nos pusiste para ir y ser tomados por ti, Señor, porque nos has preparado una morada durante los últimos 2000 años, Señor. Gracias, Señor, gracias, porque
terminando el periodo de la iglesia, tú nos llevarás, Señor, contigo, y queremos estar listos para este bendito día. Gracias te damos, Señor, danos sabiduría a los que nunca habían escuchado esto antes, Señor. Abre su corazón, toca sus corazones, Jesús. Abre el corazón, su mente, para que ellos te reciban en su corazón y confíen en esta promesa gloriosa, Señor, porque tenemos esperanza, ya sea que hayamos muerto en Cristo, Señor, o que estemos vivos en tu venida. Lo importante es que te hayamos recibido, que te tengamos a ti, que tengamos tu Santo Espíritu, y te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das a través de esta promesa gloriosa del arrebatamiento. Gracias, lo esperamos. Ven, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Pues gloria a Dios, amigos, hermanos, Iglesia Jesucristo Gobierna. Gracias por acompañarnos nuevamente. Que Dios los bendiga. Los esperamos a todos el próximo viernes con el siguiente tema del Apocalipsis, camino al Apocalipsis, y los invitamos el domingo a la reunión de este domingo. Todavía estaremos aquí a través de las redes, amén, a las 10 de la mañana, entonces los invitamos. Pues que Dios los bendiga. Cristo viene, prepárate para la venida de Cristo. Cristo es el que nos va a arrebatar. Gracias te damos, Señor. Bendiciones, y que la paz de Cristo, Maranata, Cristo viene. Dios los bendiga.